Si usted es de esa generación que vivió el terror de la Mara Salvatrucha, que sabe que esas estructuras se financiaban en parte con la droga que distribuían, envenenando a las comunidades para sostener su maquinaria criminal, y quiere ver cómo hoy caen los que servían de distribuidores de ese veneno para la pandilla, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguna de estas historias. Porque lo que le voy a contar hoy es la caída de un hombre con una doble condición dentro de la estructura criminal, no solo un homeboy de la MS-13, un miembro pleno de la pandilla, sino además un presunto distribuidor de droga para la estructura. Un hombre con antecedentes que arrastra desde hace más de una década, capturado durante un patrullaje conjunto de la policía y la Fuerza Armada en La Paz. Un pandillero que, según las autoridades, servía a la estructura distribuyendo la droga con la que se financiaba el terror. Hoy le contamos cómo cayó. Hablamos de William Antonio Enríquez Escamilla, un hombre de 33 años, conocido con el alias de Zurdo. La Policía Nacional Civil informó sobre su captura, identificándolo como homeboy de la MS-13 y señalándolo como presunto distribuidor de droga para la pandilla. Cuenta con antecedentes delincuenciales registrados desde el año 2013. Fue detenido durante un patrullaje conjunto con elementos de la Fuerza Armada, en la colonia Divina Misericordia, distrito de Jerusalén, en La Paz Centro. Según las autoridades, fue ubicado como parte de las acciones de seguridad desarrolladas en la zona para mantener el control territorial y evitar la presencia de estructuras criminales. Será remitido a la justicia por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, vinculada a la MS. ¿Qué significa que fuera homeboy y presunto distribuidor de droga? Aquí está lo que hace de Zurdo un pandillero con un perfil de peso dentro de la estructura. Porque las autoridades le atribuyen una doble condición. Por un lado, es señalado como homeboy de la MS-13. Y un homeboy es un miembro pleno de la pandilla, uno que ya pasó los ritos de iniciación, que está completamente integrado a la estructura, con todos los derechos y obligaciones que eso implica dentro de la organización criminal. Era un miembro pleno, un homeboy con años de trayectoria en la pandilla, muy lejos de ser un colaborador o un aspirante. Y por otro lado, es señalado como presunto distribuidor de droga para la estructura, lo que le atribuye un rol específico y clave dentro de la organización. Esa doble condición es lo que hace tan significativa su captura, porque Zurdo, según las autoridades, cumplía una función importante dentro de la estructura, la de distribuir la droga con la que la pandilla se financiaba, y de ninguna manera era solo un miembro más. Ese rol de distribuidor lo ubicaba en el corazón mismo de la maquinaria económica de la estructura, en la parte que generaba los recursos que sostenían la actividad criminal. Un homeboy que además distribuía droga para la pandilla, reunía en una sola persona la condición de miembro pleno y la de pieza clave del financiamiento de la estructura. Por eso su captura es un golpe importante, porque saca de circulación no solo a un miembro pleno de la MS-13, sino también a un presunto distribuidor de la droga con la que se financiaba el terror. ¿Por qué la distribución de droga era clave para las pandillas? Porque era una de las principales fuentes de financiamiento de las estructuras criminales. Las pandillas como la MS-13 necesitaban recursos para sostener su actividad, para financiar sus operaciones, para mantener a sus miembros, para comprar armas. Y una de las formas en que obtenían esos recursos era a través de la distribución y venta de droga en los territorios que controlaban. La droga era, para las pandillas, un negocio que generaba ingresos constantes, un flujo de dinero que alimentaba la maquinaria del terror. Por eso, los distribuidores de droga cumplían una función clave dentro de la estructura, porque eran los que movían ese producto, los que generaban esos ingresos, los que alimentaban las finanzas de la pandilla. Y esa distribución de droga tenía un doble efecto devastador sobre las comunidades. Por un lado, financiaba el terror, porque los ingresos que generaba servían para sostener la actividad criminal de la estructura, para pagar armas, para mantener la maquinaria de la violencia. Y por otro lado, envenenaba a las comunidades, porque la droga que se distribuía destruía vidas, atrapaba a los jóvenes en la adicción, sembraba la degradación en los barrios. Las pandillas, al distribuir droga, causaban un doble daño, financiaban su propio terror, y al mismo tiempo envenenaban a la población que decían controlar. Por eso, capturar a los distribuidores de droga de las pandillas es un golpe a esa doble maquinaria de destrucción, la que financiaba el terror y la que envenenaba a las comunidades. Y la captura de Zurdo, señalado como presunto distribuidor para la MS-13, es un golpe a esa maquinaria. Si le interesa ver cómo hoy caen los que servían de distribuidores de droga para las pandillas, alimentando el financiamiento del terror, este es el momento de suscribirse al canal y activar la campana, para no perderse ninguna de estas historias. El daño que causaba la droga en los jóvenes de las comunidades fue uno de los aspectos más dolorosos del dominio de las pandillas, porque las estructuras criminales
Al distribuir droga en los territorios que controlaban, atrapaban a muchos jóvenes en la adicción, destruyendo sus vidas, sus futuros, sus familias. Un joven que caía en la droga que distribuían las pandillas quedaba atrapado en un ciclo de degradación del que era muy difícil salir. Y en muchos casos, esa adicción era también la puerta de entrada a la pandilla, porque los jóvenes atrapados en la droga terminaban vinculados a la estructura que se la proveía. Así, la distribución de droga era, para las pandillas, una forma de generar ingresos y a la vez de captar a nuevos miembros, atrapando a los jóvenes en una red de la que era difícil escapar. Por eso, golpear la distribución de droga de las pandillas tiene un doble valor. Por un lado, debilita las finanzas de la estructura, cortando una de sus fuentes de ingresos, y por otro, protege a las comunidades del veneno que destruía a sus jóvenes. La captura de un presunto distribuidor de droga como Zurdo es, en ese sentido, un golpe que protege a las comunidades en dos frentes: el de la seguridad, al debilitar el financiamiento de la estructura, y el de la salud, al sacar de circulación a quien distribuía el veneno que atrapaba a los jóvenes. Ese doble valor es lo que hace tan importante la captura de los distribuidores de droga de las pandillas y lo que da un significado especial a la caída de Zurdo. ¿Qué papel jugó el patrullaje conjunto de la policía y la Fuerza Armada? Un papel fundamental, que muestra la fuerza del despliegue conjunto de las instituciones de seguridad. Porque Zurdo fue capturado durante un patrullaje conjunto de la Policía Nacional Civil con elementos de la Fuerza Armada. Es decir, fue el resultado del trabajo conjunto de la policía y el ejército, que patrullan juntos las zonas para mantener el control territorial, y de ninguna manera la acción de una sola institución. Ese despliegue conjunto ha sido una de las claves de la ofensiva contra las pandillas, porque combina la capacidad de la policía con el poder de la Fuerza Armada, multiplicando la presencia del Estado en los territorios. Ese trabajo conjunto es lo que permite capturas como la de Zurdo, porque cuando la policía y la Fuerza Armada patrullan juntas una zona, cubren más terreno, mantienen una presencia más fuerte y tienen más capacidad para detectar y capturar a los pandilleros que aún quedan. En el caso de Zurdo, fue durante uno de esos patrullajes conjuntos que las autoridades lo ubicaron y lo capturaron, como parte de las acciones para mantener el control territorial y evitar la presencia de estructuras criminales en la zona. Ese despliegue conjunto de la policía y el ejército es una muestra de cómo el Estado ha unido todas sus fuerzas contra las pandillas, desplegando a sus instituciones de seguridad de forma coordinada para recuperar y mantener el control de los territorios. Y la captura de Zurdo, durante uno de esos patrullajes, es un resultado de ese esfuerzo conjunto. El despliegue conjunto de la policía y la Fuerza Armada ha sido una de las transformaciones más importantes en la forma en que El Salvador enfrenta a las pandillas. Porque durante los años del terror, las fuerzas de seguridad muchas veces no tenían la capacidad de mantener una presencia constante en las zonas dominadas por las estructuras criminales. Hoy, con el trabajo conjunto de la policía y el ejército, esa presencia se mantiene de forma permanente, cubriendo el territorio, patrullando las zonas, impidiendo que las pandillas vuelvan a operar. Esa suma de fuerzas ha multiplicado la capacidad del Estado para controlar los territorios y capturar a los pandilleros que aún quedan. En zonas como La Paz Centro, donde fue capturado Zurdo, ese despliegue conjunto es lo que permite mantener el control y detectar a los miembros de las estructuras que intentan operar. Los patrullajes conjuntos recorren las colonias, mantienen la presencia del Estado y en ese proceso van capturando a los pandilleros que aún quedan, como Zurdo. Ese trabajo constante, que combina la capacidad de la policía con el poder de la Fuerza Armada, es lo que sostiene la seguridad recuperada, impidiendo que las estructuras criminales vuelvan a establecerse. La captura de Zurdo, durante uno de esos patrullajes conjuntos, es una muestra de cómo ese despliegue combinado sigue dando resultados, colonia por colonia. ¿Qué revelan sus antecedentes desde el año 2013? Revelan que Zurdo arrastra una larga trayectoria criminal, de más de una década, porque según las autoridades, cuenta con antecedentes delincuenciales registrados desde el año 2013. Es decir, su vinculación con la actividad criminal está documentada desde hace años, desde mucho antes de esta captura. Ese dato es significativo, porque muestra que no se trata de un pandillero reciente, sino de un hombre con una larga historia dentro de la estructura criminal, coherente con su condición de homeboy, de miembro pleno de la MS-13. Esa larga trayectoria refuerza el perfil de Zurdo como un miembro consolidado de la pandilla, un hombre con antecedentes desde 2013, homeboy de la MS-13 y presunto distribuidor de droga. Es alguien profundamente integrado en la estructura criminal, con más de una década de vinculación con la actividad delictiva. Y esa trayectoria hace su captura aún más importante, porque saca de circulación a un hombre que llevaba años vinculado a la pandilla,
que había construido una trayectoria dentro de la estructura y que, según las autoridades, servía a su financiamiento a través de la distribución de droga. Los antecedentes desde 2013 son la confirmación documentada de esa larga historia criminal y refuerzan el caso en su contra por su pertenencia a la organización. Que Zurdo arrastre antecedentes desde 2013 también dice algo sobre la persistencia de las autoridades, porque significa que este hombre estuvo vinculado a la actividad criminal durante más de una década, y que finalmente fue capturado y llevado ante la justicia. Durante los años del terror, muchos pandilleros lograban operar durante mucho tiempo sin ser capturados, aprovechando el dominio que las estructuras ejercían sobre los territorios. Hoy, con la ofensiva contra las pandillas, esos pandilleros con largas trayectorias están siendo capturados, uno tras otro, sin importar cuántos años llevaran operando. La captura de Zurdo, con antecedentes desde 2013, es una muestra de esa persistencia que alcanza a los pandilleros por más tiempo que lleven vinculados a la estructura. Y esa larga trayectoria también significa que Zurdo vivió las distintas etapas de la MS-13 en El Salvador. Un hombre vinculado a la pandilla desde 2013 conoció la época en que las estructuras dominaban amplias zonas del país y vivió también la ofensiva que las desarticuló. Su captura, después de más de una década de trayectoria, es el desenlace de una larga historia criminal y una muestra de cómo la justicia alcanza incluso a los pandilleros que lograron operar durante años. Cada uno de esos pandilleros con largas trayectorias que cae es un veterano de la estructura que sale de circulación, un miembro consolidado cuya captura debilita a la pandilla. ¿Qué significa que fuera homeboy de la MS-13? Para entender el rol de Zurdo, hay que entender lo que significa ser homeboy dentro de la MS-13. Porque el homeboy es un miembro pleno de la pandilla, uno de los que ya pasaron los ritos de iniciación y están completamente integrados a la estructura. Dentro de la jerarquía de la MS-13, por encima de los colaboradores y los aspirantes, están los homeboys, los miembros plenos, con todos los derechos y obligaciones que eso implica dentro de la organización. Un homeboy participa plenamente en la actividad de la estructura y puede cumplir diversas funciones, como en el caso de Zurdo, que además era señalado como distribuidor de droga. Que Zurdo fuera homeboy de la MS-13 lo ubica, entonces, como un miembro consolidado de la estructura, no como un colaborador ocasional. Su condición de homeboy, sumada a su presunto rol de distribuidor de droga y a sus antecedentes desde 2013, dibuja el perfil de un pandillero plenamente integrado en la MS-13, con años de trayectoria y con una función clave dentro de la estructura. Por eso, su captura es un golpe a la MS-13, porque saca de circulación a un miembro pleno de la estructura, a un homeboy que según las autoridades servía a su financiamiento. Cada homeboy capturado es un miembro pleno de la estructura que sale de circulación, un paso más en el desmantelamiento de la pandilla. ¿Por qué el control territorial es tan importante en zonas como La Paz? Porque mantener el control de los territorios es lo que impide que las pandillas vuelvan a operar. Zurdo fue capturado en la colonia Divina Misericordia, en el distrito de Jerusalén, en La Paz Centro, como parte de las acciones de seguridad desarrolladas en la zona para mantener el control territorial y evitar la presencia de estructuras criminales. Es decir, su captura se enmarca en el esfuerzo por mantener el control de esa zona, por impedir que las pandillas se reorganicen ahí, por capturar a los miembros de las estructuras que aún quedan. Ese control territorial es una de las claves de la seguridad que hoy vive El Salvador. Porque durante los años del terror, las pandillas controlaban amplias zonas del país, imponiendo su dominio a través de la extorsión, la violencia y la distribución de droga. Recuperar el control de esos territorios y mantenerlo fue lo que permitió devolver la seguridad a las comunidades. Y ese control se mantiene a través de la presencia constante de las fuerzas de seguridad, de los patrullajes, de las acciones que detectan y capturan a los pandilleros que aún quedan. La captura de Zurdo en La Paz Centro es una muestra de ese esfuerzo por mantener el control territorial, por no dejar que las estructuras criminales vuelvan a establecerse en las zonas que un día dominaron. Cada captura en el marco de ese control territorial es un paso más en la consolidación de la seguridad recuperada y una garantía de que las pandillas no volverán a operar en esas zonas. El control territorial es, en el fondo, lo que marca la diferencia entre el pasado y el presente de El Salvador, porque durante los años del terror eran las pandillas las que controlaban los territorios, las que imponían sus reglas, las que decidían quién entraba y quién salía de las zonas bajo su dominio. Ese control territorial de las pandillas era la base de su poder, porque les permitía extorsionar, distribuir droga y someter a las comunidades. Recuperar ese control, arrebatárselo a las estructuras criminales, fue lo que permitió devolver la seguridad al país. Y mantenerlo es lo que impide que las pandillas vuelvan a levantarse. Por eso,
Las acciones de control territorial, como el patrullaje conjunto en el que fue capturado Zurdo, son tan importantes. Porque no se trata solo de capturar a un pandillero, sino de mantener la presencia del Estado en los territorios, de asegurar que las estructuras criminales no puedan reorganizarse, de garantizar que las comunidades sigan viviendo en la seguridad recuperada. Cada patrullaje, cada captura, cada acción de control territorial es una pieza de ese esfuerzo constante por mantener el control de las zonas que un día dominaron las pandillas. Y la captura de Zurdo, en el marco de esas acciones, es una muestra de cómo ese control territorial sigue dando resultados, protegiendo a las comunidades de La Paz de la vuelta de las estructuras criminales. ¿Qué proceso enfrenta ahora este pandillero? Zurdo será remitido a la justicia por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, vinculada a la MS-13. Al ser señalado como homeboy de la MS-13, una organización catalogada como terrorista desde el fallo de la Sala de lo Constitucional de 2015, enfrenta ese delito, que conlleva penas considerables de prisión. Su condición de miembro pleno de la estructura es la base de ese cargo. Y a eso se suman sus antecedentes desde 2013, y el señalamiento de ser presunto distribuidor de droga para la pandilla. El proceso judicial determinará las responsabilidades y las condenas que enfrentará mientras las investigaciones continúan. Al tratarse de un homeboy de la MS-13, con antecedentes de más de una década y con el señalamiento de ser presunto distribuidor de droga, el proceso avanzará conforme a la ley que persigue a los integrantes de las estructuras terroristas. Y conforme avancen las investigaciones, las autoridades determinarán si se le atribuyen otros delitos, como el relacionado con la distribución de droga, más allá de la pertenencia a la organización terrorista. Lo que está claro es que este hombre señalado como homeboy de la MS-13 y presunto distribuidor de droga, capturado durante un patrullaje conjunto de la policía y la Fuerza Armada, hoy enfrentará la justicia por su vinculación con la estructura criminal. ¿Qué representa esta captura para las comunidades? Representa un golpe a la maquinaria que financiaba el terror y envenenaba a las comunidades, porque Zurdo, según las autoridades, servía a la MS-13 como presunto distribuidor de droga, en el rol que alimentaba las finanzas de la estructura y que al mismo tiempo envenenaba a la población. Su captura, entonces, no solo saca de circulación a un miembro pleno de la pandilla, sino que también golpea a esa maquinaria de la droga que causaba un doble daño. Para las comunidades de La Paz, que sufrieron la presencia de las pandillas, la captura de un homeboy y presunto distribuidor de droga es una fuente de tranquilidad, porque significa que una pieza de esa maquinaria de destrucción fue sacada de circulación. Y para el salvadoreño que vivió el terror de la MS-13, que vio cómo las pandillas envenenaban a los jóvenes con la droga que distribuían mientras se financiaban con ese mismo negocio, ver que hoy caen los distribuidores de ese veneno tiene un valor enorme. Porque significa que se golpea a la estructura no solo en sus ejecutores, sino también en su financiamiento, en la maquinaria económica que la sostenía. Ese salvadoreño que vio a las pandillas destruir vidas con la droga, hoy puede ver que los que distribuían ese veneno para la estructura son capturados y llevados ante la justicia. La captura de Zurdo es una muestra de ese esfuerzo por desmantelar la pandilla en todas sus dimensiones, en sus miembros, en sus mandos y también en la maquinaria de la droga que financiaba su terror. La captura de William Antonio Enríquez Escamilla, alias Zurdo, el homeboy de la MS-13, señalado como presunto distribuidor de droga para la pandilla, capturado durante un patrullaje conjunto de la policía y la Fuerza Armada en La Paz Centro, no es la de un pandillero cualquiera. Es la de un miembro pleno de la estructura con antecedentes de más de una década, señalado además de servir a la maquinaria económica de la pandilla a través de la distribución de droga. Y precisamente por eso, su captura importa. Porque golpea a la MS-13 en dos frentes, en el de sus miembros plenos, al sacar de circulación a un homeboy consolidado, y en el de su financiamiento, al capturar a un presunto distribuidor de la droga con la que se sostenía el terror. Ver a este hombre, un homeboy de la MS-13 con antecedentes desde 2013, señalado como distribuidor del veneno que financiaba la estructura y envenenaba a las comunidades, capturado durante un patrullaje conjunto de la policía y el ejército y llevado ante la justicia, es ver cómo hoy el Estado golpea a las pandillas en todas sus dimensiones, en sus ejecutores, en sus mandos y en la maquinaria de la droga que las financiaba. Para las comunidades de La Paz que sufrieron la presencia de la MS-13 y para todos los salvadoreños que vieron cómo las pandillas envenenaban a la población con la droga que distribuían, esta captura es la confirmación de que la ofensiva no se detiene, de que alcanza a los miembros plenos de las estructuras y también a los que las financiaban, y de que, patrullaje tras patrullaje, con el despliegue conjunto de la policía y la Fuerza Armada,
se sigue desmantelando la maquinaria de terror que un día dominó a El Salvador.